158 adolescentes de entre 15 a 19 años quedan embarazadas cada día en Ecuador. Nuestro país tiene la tasa de embarazo adolescente más alta de América Latina. Mientras el promedio de América Latina es de 68 embarazadas por cada 1000 adolescentes, en Ecuador son 111 embarazadas por cada 1000 adolescentes. 14 niñas menores de 15 años son diariamente víctimas de abuso sexual y resultan embarazadas. Esto por un lado. Por otro lado, cada 70 horas se comete un femicidio. Matan a una mujer. 5 de cada 10 estudiantes universitarias han sufrido acoso sexual alguna vez en su vida. 6 de cada 10 mujeres experimentan violencia sexual. Ante este panorama terrible de niñas embarazadas, cuyo embarazo se da por violación, ante este problema desbordante del número de embarazos adolescentes y ante este problema enorme de violencia diaria contra las mujeres, la proforma presupuestaria que el gobierno de Lenín Moreno envió a la Asamblea para su aprobación había recortado para prevención del embarazo adolescente y erradicación de la violencia contra las mujeres casi todo el presupuesto. En estos momentos seguramente el propio presidente estará analizando los cuestionamientos que le envió la Asamblea Nacional y seguramente a lo mejor hay algún cambio, pero eso estaba así. La pregunta es, ¿el Estado se desentiende de estos gravísimos problemas? Ante los problemas económicos que acarrea el país, las niñas violadas y embarazadas, el embarazo adolescente y la violencia contra las mujeres, ¿no importa tanto? ¿El gobierno ha perdido el juicio sobre los lacerantes problemas sociales que se dan en el país? Este tema trataremos hoy en el quid del asunto, amigas y amigos. Bienvenidos, buenas, un saludo muy cordial para todos ustedes. Mi nombre es Luis Dávila Lor y este es el programa El quid del asunto. Este programa se transmite a través de la plataforma multimedia Ecuador Today y se retransmite a través de Radio La Tacunga en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Los Ríos, en Radio Intag en Imbabura y en Radio Frontera La Voladora en la provincia del Carchi. A todos ustedes por allá en esas provincias un saludo muy cordial también. Para ir al quid del asunto esta tarde hemos invitado a Virginia Gómez de la Torre y a Rocío Rosero. Virginia es médica, feminista, directora de la Fundación Desafío. Rocío es feminista, defensora de los derechos de las mujeres. Con Virginia trataremos el tema de embarazo adolescente y el recorte presupuestario, y con Rocío trataremos el tema de la violencia contra las mujeres y el recorte presupuestario. Aclaramos nuevamente, es muy posible que haya habido modificaciones en el inicial recorte presupuestario que estaba planteado. Bien, una primera reacción, Virginia. ¿Qué va a pasar con las niñas, adolescentes que, como acabamos de anotar, quedan embarazadas cuando hay un recorte presupuestario? Bueno, va a pasar que van a parir, ¿no? Van a cortar su vida, van a dañar su proyecto de vida. Y lo que yo quería decir es que esto no es una novedad, o sea, estos últimos 10 años, 12 años y estos últimos 2 años, tampoco es que ha pasado gran cosa en términos de la preocupación del Estado frente al embarazo infantil y al embarazo adolescente. Lo del embarazo infantil fue muy gráfico ver cómo en la Asamblea y en el veto presidencial no se logró despenalizar el aborto en caso de violación. Y tenemos ahorita la esperanza en la Corte Constitucional, que es algo que nosotras mismas como mujeres organizadas hemos interpuesto 2 acciones de inconstitucionalidad. Pero más allá de eso, yo quisiera decirles que desde que se eliminó Plan Familia, que fue un indicador bueno de este gobierno, porque uno de sus primeros decretos fue eliminar Plan Familia, un plan nefasto que aumentó el embarazo adolescente, después de eso no se hizo nada, porque pensamos que se iba a recuperar el ENIPLA. El ENIPLA ha sido el único programa que ha tenido un contenido y una propuesta que realmente para recuperar un poco lo que ustedes plantean acá, que recupere el kit del asunto, el kit que es
a dónde y cómo es que tenemos que intervenir para que disminuyan los embarazos adolescentes y se cambien de alguna manera los patrones socioculturales que empiezan a aflorar en la adolescencia, que empiezan a hacerse evidentes en la adolescencia, porque es ahí cuando los chicos y las chicas que empiezan a vivir su sexualidad lo hacen de una manera desinformada, en medio de la violencia, en medio de la exclusión, de un sistema de salud, un sistema de educación que no tiene educación sexual, que no tiene acceso a los anticonceptivos y a la información adecuada, técnica, con evidencia que debería dar el sistema de salud, y los resultados son esos. O sea, en el año 2017 no eran 158 adolescentes que se embarazaban cada día, eran 178. En ese año se embarazaron 65.000 adolescentes, y en ese año se embarazaron 3.000 niñas, producto de violencia sexual, producto de violación. Eso no ha cambiado ahora, son indicadores que se han mantenido los últimos 10 años. Entonces, a pesar de que hay una estrategia de prevención del embarazo adolescente que toca de refilón, diría yo, el tema de embarazo infantil, no hay una estrategia específica para embarazo infantil así contundente. Una cosa es tener el documento escrito y otra cosa realmente es operativizar el documento. No hay dinero para eso, o sea, lo que sabemos es que había cero presupuesto para eso. Supongo que las reacciones que hemos tenido desde la sociedad civil, que han sido varias reacciones, señalándole a la presidencia, señalándole al ejecutivo que es una barbaridad que se pase una proforma en donde haya cero dinero para la estrategia de prevención del embarazo adolescente, pues a lo mejor estará removiendo algunas conciencias y dirán, bueno, no sé si el presidente sabrá de esta situación. O sea, yo creo que debe saber, ¿no? Y si no, ya se debe haber enterado por las cartas que pusimos, los artículos que se escribieron, las ruedas de prensa que se han hecho y por toda la inconformidad que sigue circulando tanto en la prensa como en las redes sociales. Entonces yo creo que pienso que debe haber un movimiento para asignación de recursos, pero eso tampoco es lo fundamental, es que haya recursos, pero ¿cómo se operativizan realmente? ¿Se operativizarán esos recursos? ¿Cómo realmente se hace cotidianamente el tema de operativizar, por decir algo, la educación sexual integral? O sea, ¿se va a hacer educación sexual integral en el sistema educativo? ¿Se va a dar? Ahorita no hay eso. El plan Familia eliminó todo rastro de lo que puede ser acceso a la información. Se eliminó todo eso. Y se vio, el mismo Ministerio de Salud demostró que los índices de embarazo adolescente subieron. Entonces, no solo es el tema de que se asignen los recursos económicos, es el tema de que la gente capacitada siga ahí, que no haya despidos, por ejemplo, que no haya rotación de este personal y que realmente se operativise la estrategia. Porque aunque no sea del todo perfecta, pero a que no se haga algo nada, que se haga algo, no, pero eso necesita recursos. Y no sabemos si realmente se asignarán. Ahorita la certeza es de que no hay. Y eso me parece fatal. Rocío, para el tema de la violencia, bueno, el embarazo no es un tema de violencia, pero ya para el tema más general de la violencia, los femicidios, las palizas que les pegan a las mujeres, en fin, para todo el sistema patriarcal en pleno funcionamiento, el que se reduzcan los presupuestos del Estado, ¿a dónde lleva? Bueno, yo creo que este es un problema estructural de la sociedad ecuatoriana. Así fue reconocido en el Plan del Buen Vivir, el plan que está vigente y que declaró la necesidad de convertir al tema de la prevención y erradicación de la violencia en una política de Estado. También hay instancias nuestras como organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, es absolutamente claro que lo que prima es el salvataje del modelo neoliberal o la aplicación del modelo neoliberal y por lo tanto el ajuste estructural, presupuestario e institucional frente a las necesidades reales de las personas, en este caso de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. La contabilidad por encima de lo social. Exacto. Y por esto es que la política social no tiene cabida
la política social está reducida prácticamente a las transferencias económicas, a los bonos de desarrollo y a todo lo que tiene que ver con transferencias económicas. Eso es una disposición del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Eso funciona de esta manera. Y entonces, obviamente, no hay recursos, ni va a haber, ni hay voluntad política para asignar los recursos. Mira que lo que hemos construido son castillos de naipes en la práctica, en materia de política pública. Misión Mujer lleva 3 compromisos presidenciales que se juntan para atacar el tema de la violencia, ¿no es cierto?, que están en el plan del buen vivir. ¿Y qué pasa? Entonces, el primer componente es la ley de violencia, la aplicación de la ley, es decir, que la ley baje a territorio, que hayan juntas cantonales, que hayan políticas cantonales, que los alcaldes puedan trabajar en conjunto con los ministerios sectoriales de salud, de educación, para hacer la prevención, para hacer la atención de las víctimas. Pero eso no es posible sin presupuesto. Entonces, Misión Mujer, primer componente, ley de violencia. Segundo componente, estrategia de embarazo adolescente. Y no se llama embarazo adolescente, se llama embarazo en niñas y adolescentes. Esta estrategia ha sido maltratada, realmente no ha recibido el dictamen de prioridad en los planes anuales de inversión, ni en el 18 ni en el 19, a pesar de que la política, el presidente puso a correr a los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Se aprobó en el lapso de 60 días, pero los proyectos de inversión no fueron aprobados para el 2019. Es una política intersectorial que requiere al menos 16 millones y medio para un piso mínimo de actuación en los cantones de mayor prevalencia, que son 38 cantones del país. Esto está hecho con toda una información, cruzando los datos de los diferentes instrumentos de medición del propio ministerio y de las estadísticas nacionales. Rocío, hay una pregunta. 16 millones dices que se necesita. 16 millones y medio. 16 millones y medio. El presupuesto del Estado estará por alrededor de los 30.000 millones de 31 dólares. mil millones. Digamos, 30.000 millones de dólares para redondear. 16 millones y medio es nada, no le quita. O sea, ¿cómo puede ser posible que una cosa tan chiquita, entonces la quiten? Ya, pero entonces aquí viene el segundo factor. El segundo factor es, primero, aplicación a rajatabla del modelo neoliberal. Y segundo, es la guerra contra las mujeres. Yo no sé si tú te fijas un poquito en las redes sociales, es como menospreciar la protesta, las voces de las mujeres, ¿no es cierto? Porque ahora señalamos con el dedo. El Estado es el violador cuando no asigna los recursos. No solo el violador directamente, el delincuente como tal, el que comete el delito de manera directa. Se señala la responsabilidad. Entonces, es lo que una autora feminista argentina dice, es la guerra contra las mujeres. Y esto es un tema que cada día está más claro. No es una exageración que hablen de violencia. Se hacen las víctimas. Es casi como que no existiera la violencia sexual, como que el embarazo adolescente no importaría, como que la maternidad infantil forzada no importa, es un dato. Esa es la actitud política de los tomadores de decisión. ¿Y de qué prosperidad? Yo le he preguntado al ministro Richard Martínez, ¿cómo se hace la prosperidad cuando la violencia le está costando, la violencia a las empresas ecuatorianas, de acuerdo al estudio de la GIZ, 1.800 millones de dólares anuales en el Ecuador? ¿Y por qué es esto? Porque entonces tú tienes una cantidad de eventos, por ejemplo, que suceden con las personas que son violentas o que son violentadas, y eso tiene costos en la empresa, por ausentismo, por presentismo, por errores, por falta de productividad, porque todo eso incide. Entonces yo le he preguntado ya varias veces al ministro Martínez y le vuelvo a decir ahora, el plan neoliberal de la prosperidad tampoco será posible si siguen violentando a las mujeres. 1.800 millones de dólares solo a las empresas. Para inversión en materia de prevención,
1 millón, de acuerdo al estudio del 2019, también realizado por la GIZ, $1 millón. Y eso ahí contando todos los estiramientos que se hicieron en el, digamos, en el registro en las instituciones públicas. Pero 1 millón en el Estado es nada, es como tener lo que ahora asignan los $870.000 para la aplicación de la ley. La aplicación de la ley requiere aterrizaje a 221 cantones, creación de 221 juntas cantonales especializadas de protección de derechos. Cada junta especializada tiene 4 servidores públicos especializados, no son personas que están en la esquina de las calles o que son parte de la clientela política de los partidos. Entonces sí tenemos un problema serio y aquí viene, digamos, el problema grave es que tenemos una contradicción entre lo que reza el mandato constitucional, que es el Estado ecuatoriano, es un Estado de derechos y justicia. Y el artículo 340, 342 nos está hablando de un sistema de equidad y justicia, para lo cual deberán hacerse los sistemas especializados de protección de derechos. La ley de violencia prevé un sistema nacional descentralizado especializado para víctimas de violencia, así como la ley del adulto mayor prevé el suyo para las víctimas en el caso de adultos mayores. Esa es la deuda que tiene el Estado ecuatoriano, mejorar el que ya existía para niñez y adolescencia. Entonces vivimos este rato una contradicción, un contrasentido. En tiempo de derechos lo que se aplica no es la Constitución, no es la protección integral de derechos y la proforma presupuestaria acorde con esas necesidades, sino una política neoliberal que tiene otros fines, otros objetivos, en donde se van a monetizar las empresas públicas, en donde se va a recortar el personal de salud, de educación, y vamos a tener un desmantelamiento del Estado. Es decir, es una contradicción entre lo que dice el mandato constitucional y las decisiones que se están tomando, que además estas personas no ganaron las elecciones, y hay que decirlo con todas las letras del caso. Pues sí, las personas que están haciendo estas políticas de ajuste estructural, no votamos por ellas, habíamos votado por otro plan de gobierno. Había una misión mujer que no se cumple, que no tiene financiamiento. Había una Secretaría de Derechos Humanos y una Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia que tenían que cumplir una misión, pero sin recursos, ¿cómo cumplen su misión? Virginia Gómez de la Torre, la política intersectorial de embarazo en niñas y adolescentes 2018-2025, así se llamaba el último plan, ¿verdad?, debía promover métodos anticonceptivos modernos, incluyendo los de larga duración como implantes intrauterinos, y garantizar la existencia de servicios de protección efectivos para las niñas y adolescentes que estén en riesgo de violencia y reducir el número de madres y adolescentes que abandonan sus estudios. Esta era la promesa del actual gobierno. ¿Funcionó? Obviamente no. Pero ni un poquito. O sea, no, porque en la práctica lo que vemos en las provincias, por ejemplo, son niñas que se siguen embarazando, son adolescentes que se siguen embarazando. No veo en dónde, ni en qué sistema, ni en qué colegio, ni en qué comunidad exista una propuesta de educación sexual en donde se plantee de una manera moderna, con evidencia, que hay lo que deben oír los niños, las niñas, los adolescentes, de acuerdo a su edad. O sea, la educación sexual en este país no existe. La educación sexual es una garantía para la prevención de la violencia. Si un niño o una niña no aprende desde pequeñito a defenderse, a avisar, no aprende a decir y no tener miedo, vamos a seguir teniendo las 3.000 niñas embarazadas que tenemos cada año. Vamos a seguir teniendo los casos de acoso sexual en las universidades, vamos a seguir teniendo las casi 160.000 adolescentes embarazadas cada año. O sea, si realmente uno suma esas niñas y esas adolescentes, son cientos de miles de mujeres que se incorporan tempranamente, prematuramente a un mercado laboral súper precario, empobrecido, con pocas o nulas oportunidades de desarrollo personal, y son niñas y adolescentes
que no es que se quedan con el primer hijo que tuvieron, se vuelven embarazadas porque el embarazo subsecuente en este país es altísimo también. Entonces llegan a los 18 años con uno, a veces con dos, a veces con tres hijos. Entonces, ¿qué esperanza tenemos en un país que no invierte en la niñez, que no invierte en la adolescencia, en la juventud, con estrategias que han sido probadas, pero de largo en países sí, con unas propuestas inteligentes, sabias, en donde invierten en educación sexual, invierten en el acceso a los anticonceptivos? ¿Cómo es posible que sigamos viviendo un país en el que una corte constitucional tiene que elaborar una sentencia en donde dice que la educación sexual es una responsabilidad, sí, de la familia, pero si la familia falla, si la comunidad falla, el Estado tiene que ser garante del acceso a la información y del acceso? Cuando sacó la Corte Constitucional ese fallo, salieron a marchar en contra del acceso a la información. Claro, salieron estas personas con mis hijos no te metes porque la educación es una cuestión de la familia. Entonces, yo vuelvo y repito, no creo que haya que inventarse mucho en relación al tema de la estrategia de prevención de embarazo adolescente, porque en este país ya se probó una estrategia que funcionó. El ENIPLA funcionó. Les guste o no les guste a quienes estuvieron en contra, esa estrategia funcionó. Entre 2011 y 2014 fue. Funcionó. El Ministerio de Salud sacó una curva en donde se demostró cómo bajaron los embarazos adolescentes en ese lapso y cómo subieron con Plan Familia. Yo creo que también estamos secuestrados con un discurso antiderechos. Tengo la impresión, he visto cómo el presidente se reúne periódicamente con la conferencia episcopal. Este mismo día ha salido una noticia en El Comercio de que Quito va a ser declarada la ciudad de la interacción religiosa. Se han juntado los católicos, se ha juntado la confraternidad evangélica, que dicho sea de paso, la confraternidad evangélica sacó un comunicado a favor de la iglesia en donde asesinaron a Juliana Campoverde. O sea, esa es la calidad de asociaciones religiosas que tenemos en el país. Y es la calidad de moral que están... Y es la calidad y ética, ¿no? O sea, no hay ética, porque la moral ya sabemos que es la de ellos. Sí, pero es la que nos quieren imponer. Claro, pero se supone que exacto, la religión es una forma de moral. Entonces... Exacto. Pero ahora Quito va a ser declarada la capital de la interacción de las religiones y avalada por el alcalde, que dicho sea de paso se ha declarado provida. Hay una declaración del alcalde Yunda diciendo yo me declaro provida. Y es como contradictorio porque es su hermana que está trabajando el tema del patronato, en cambio no, o sea, ahí hay unas como dos posiciones distintas. Apoyo la del hermano, obviamente, que es una posición progresista y de derechos, y aplaudo lo que están haciendo en relación a la información y acceso a la información sobre sexualidad y anticoncepción. Pero la cabeza mayor de la alcaldía da paso a estas expresiones que son contrarias a la Constitución, porque somos un Estado laico. Pero también hemos visto al presidente juntarse con estos personajes, lo hemos visto. Entonces no es raro que sigamos en un país en donde las niñas y las adolescentes no cuentan, son invisibles, ¿sí? Les recomiendo que vean el reportaje de Guambra Radio, Niñas Invisibles, en donde de 3.000 niñas que ingresan al sistema de salud a hacerse atender los embarazos, apenas 200, 250 son denunciadas, cuando deberían ser denunciadas todas. Entonces el clima de impunidad que se vive, el clima de indefensión, de exclusión de estas niñas es cotidiano. O sea, no... ¿Por qué se debe, a qué se debe, Virginia, que en el 2019, el presupuesto para control de embarazo en adolescentes era de alrededor de 11 millones y apenas se aplicó la mitad? O sea, estamos terminando el 2019 y apenas se ha aplicado la mitad. Yo creo que ese es un mal de todas las gestiones, la incapacidad de gestionar, porque que también tiene que ver con el posicionamiento político que tienen mandos medios y gente que operativiza. O sea,
no, yo creo que ahí hay unas posiciones de objeción de conciencia veladas que interrumpen, que obstaculizan lo que significa, por ejemplo, operativizar campañas de información. O sea, campañas en donde la gente se acerque, pregunte, campañas visuales, campañas a través de los medios. Eso no se ve, yo no veo, años no veo que existan ese tipo de campañas, que uno oiga mensajes diferentes. Solamente con el NIPLA vi eso. Por ejemplo, la línea de información que hubo de NIPLA, que se llamaba Habla Serio, Sexualidad sin Misterios, era una línea que atendía un 84% de consultas de la línea eran en relación a anticoncepción. Entró Plan Familia, liquidó la radio, liquidó ese espacio informativo. Yo no sé qué informan ahora. Pero, por ejemplo, es decepcionante que este gobierno, vuelvo y repito, que eliminó este nefasto Plan Familia, no haya recuperado toda la riqueza y todo lo que sucedió con este otro plan que fue NIPLA. Por esas son las cosas que no se ejecutan los presupuestos. Porque si están en contra de educación sexual, si están en contra de campañas de información, si están en contra de que se llenen estos contenedores de anticonceptivos que tienen los servicios de salud para que los chicos y las chicas vayan a coger anticonceptivos y coger los preservativos, si están en contra de eso, claro, no tienen que gastar la plata y no ejecutan los presupuestos. Y si hay rotación de personal, se invierte en un personal, se capacita un personal y luego no son personas con nombramientos, los mandan. Entonces, obviamente que no ejecutan. Y eso es terrible porque, según la ley, si no ejecutas lo que te dieron, luego te dan menos. Algo así me parece que es. Siempre funciona así. Entonces, cada vez, obviamente, si no se ejecutó, resulta que ahora la estrategia no tiene ningún solo recurso. Lo habrán hecho porque no ejecutaron, pero ni aún así. El Estado ecuatoriano, este país, está en emergencia por los embarazos infantiles, está en emergencia por los femicidios, está en emergencia porque hemos visto que el INEC, ahorita que lanzó la encuesta de relaciones de género, nos está demostrando que la violencia no solo que no ha disminuido, obviamente, ha aumentado. La violencia sexual ya no es el 25%, es más del 30%. La violencia psicológica sigue siendo la segunda violencia más alta. Todos esos indicadores han aumentado. Entonces, ahí está. Rocío, en mayo pasado se firmó el Acuerdo 2030, que se planteaba temas de justicia para enfrentar precisamente la violencia. Esto formó parte de los diálogos del gobierno se suponía, con la sociedad civil, con las instituciones, en fin. ¿Qué pasó? ¿Resultó algo positivo de eso? Tenemos autoridades locales comprometidas con el tema, trabajando en ello, y organizaciones de la sociedad civil trabajando de manera conjunta con esas autoridades locales. Y te pongo como ejemplo las nuevas casas de acogida, que 9 casas se van a implementar, y por el momento ya empezaron al menos 2 en lo que va digamos, desde octubre. Eso es muy positivo, porque además son autoridades que se han comprometido con invertir en digamos, en implementar las juntas cantonales de protección especializadas, en trabajar en las redes de servicios y de atención a las víctimas de violencia, pero también y sobre todo, diría yo, en apropiarse de la política y hacer suya la política pública de prevención y erradicación de la violencia en cada uno de los territorios. Eso es súper positivo. Sin el Acuerdo 2030 y por un camino maravilloso, por ejemplo, te doy el ejemplo de Manaví. Las tejedoras manavitas son una organización fuertísima que viene trabajando desde hace muchísimos años en la exigibilidad del derecho a una vida libre de violencia, y que en el último año, con el apoyo de Fundación Desafío y otras entidades, pues está desarrollando toda una estrategia para la implementación de la ley en 9 cantones. Esas son muestras concretas de que es posible, y nosotros siempre decíamos en la coalición, plan cero, es decir, sin contar con el gobierno central, porque ya nos pasó, que escabulle la responsabilidad del gobierno central. Plan cero quiere decir cómo exigimos desde la sociedad civil
en cada uno de los distritos, de las provincias, de los cantones, de las juntas cantonales y parroquiales, la implementación de la ley. Y tú encuentras maravillosas autoridades locales, viceprefectas, prefectos, que quieren hacer un plan provincial para la prevención y erradicación de la violencia. En estricto sentido, por ejemplo, los consejos provinciales no tendrían un rol dentro de la ley, sin embargo sí pueden ser promotores, y lo está haciendo, por ejemplo, Cotopaxi. Cotopaxi está jugando un excelente rol en ese sentido, porque están montando programas de prevención, están fortaleciendo la casa de acogida, implementando centros de atención, apoyando las iniciativas de barrios y comunidades libres de violencia. Pero este es un programa que está anclado en el gobierno provincial y que tiene toda una expansión propia, digamos, sin la intervención del Ejecutivo. Ya no es necesario. Allí lo que se hizo fue apoyar, aportar metodologías, diseño estratégico y concurrir a la mesa provincial, que es en donde se definen y en donde se plantean los retos anuales. Es decir, ¿qué vamos a hacer por cada año? ¿Seremos capaces de implementar 17 comunidades libres de violencia en toda la provincia? Esa era mi pregunta en el mes de julio, que me invitaron a la última mesa en Cotopaxi. Sí, pues sí, somos capaces. Dijeron 28 van a ser, no sé si sean 28, pero 17 era el piso mínimo. Entonces te quiero decir que sí hay la esperanza de que, porque existen autoridades locales, existe una sociedad civil potente, y eso es lo maravilloso, porque el Acuerdo 2030, que lo hicimos con la exministra Berenice Cordero, fue una movilización nacional. Hicimos 16 cumbres territoriales, prácticamente movilizamos a las autoridades de todo el país, se comprometieron 163 con programas concretos en 3 áreas de trabajo. Se hizo una mesa de acceso a la justicia especializada para niños, niñas y adolescentes y para mujeres. Eso está funcionando en la función judicial y tiene que aterrizar todavía metas concretas. Esa es una demanda histórica del movimiento de mujeres. Es decir, y hay un compromiso de las más altas autoridades, de la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, de la presidenta del Consejo de la Judicatura, del Defensor Público. Es decir, también hay todo un operativo institucional que además tiene la obligación de cumplir la ley, no puede escabullir el bulto. Y en el caso de la función judicial, tanto Fiscalía como Defensoría Pública y Consejo Nacional de la Judicatura tienen recursos para la aplicación de la ley. Y esto es una cosa que es muy, yo diría, y yo personalmente valoro muchísimo que la autonomía de las instituciones y funciones del Estado en ese sentido persista, subsista, porque eso implica que puedes hacer con 7 millones, alrededor de 7 millones en el caso de la Fiscalía, de hacer fiscalías, volver al camino de fiscalías especializadas para víctimas de delitos sexuales. Ahí te hago una pregunta de todas maneras. ¿Las instituciones del Estado están dispuestas para la erradicación de la violencia contra la mujer? Yo creo ¿O no todavía? Yo creo que hay un proceso que se ve frenado por la presencia de actores confesionales antiderechos de las mujeres. En este caso... Cuando estamos hablando de actores confesionales, son iglesias. Iglesias que tienen iglesias evangélicas, pentecostales, para ser absolutamente más claros, pero también hay una alianza con la Iglesia Católica, que dicho sea de paso, hace una presión exacerbada ante las autoridades para torcer las decisiones, por ejemplo, de la Asamblea Nacional sobre aborto por violación. Es decir, fue horrenda la presión de las iglesias. El día mismo que se iba a tomar la decisión en la Asamblea. Exacto. Es decir, sí hay, digamos, depende de las autoridades, pero también hay operadores y funcionarios que sí tienen una conciencia de género, pero todavía ese es un camino muy largo que recorrer. Es decir, no solo está bien que hayan protocolos, porque ya protocolos son documentos que están en el papel. ¿Cómo cambiamos la cultura de ese fiscal que desdice o que desacredita el testimonio de la mujer y que no da inicio a la acción judicial desde el Estado? Porque eso es lo que tendría que hacer.
¿Qué hacemos con los policías? Los policías dicen, pero ¿qué habrá hecho para que esté así, pues? O sea, todavía se pone en duda. Esa es la verdadera ideología de género, el descrédito a las mujeres, la subvaloración, el hecho de siempre mantener este rol secundario y siempre, no, pues, pero si es normal, si es natural, además usted depende de su marido, ¿cómo así le va a denunciar? O sea, póngase las pilas, no lo haga. Y muchos funcionarios todavía tienen esa actitud. Y sí vemos también el altísimo grado de impunidad sobre delitos sexuales en el ámbito educativo que pasa por el mismo proceso. Es decir, ahí hay una inconsciencia total de lo que significa la integridad y la vida de las niñas, esos proyectos de vida y de esta sociedad, porque al final esto está teniendo un impacto enorme en la sociedad, en su conjunto, en la sociedad ecuatoriana. Es un trastocar de valores, de ética, de valores de ética política basada en los derechos humanos y en lo que dice la Constitución, el mandato constitucional de Estado laico. Aquí entonces la moral de las iglesias de turno y de las autoridades de turno se vuelve en directriz de la política pública. Eso no es posible. Entonces sí tenemos que fortalecer la formación de los funcionarios públicos en prevención de la violencia, en enfoque de género. Padres y madres tenemos que tomar conciencia de que este es un flagelo, que no es natural que existan tantos miles de niñas violadas, que el incesto siga siendo el secreto mejor guardado de las familias. Por favor, ¿hasta cuándo? Eso tiene efectos, como digo, no solamente en la parte social, sino también en la parte económica. Entonces, la tarea es grande. Yo digo que sí se avanzó en el Acuerdo 2030, ahora la autoridad que está a cargo de eso es el vicepresidente, y el vicepresidente no sabemos si va a continuar o no. En principio escuchamos que habría dicho que si va a continuar con el acuerdo, si va a continuar con el Acuerdo 2030 por una vida libre de violencia, que más bien pensaban cerrarlo ahora en diciembre. No hay posibilidad de continuar con el Acuerdo 2030 por una vida libre de violencia sin presupuesto, señor vicepresidente, señor presidente de la República. ¿Y por qué lo quería cerrar en diciembre? ¿Quién lo quería cerrar? El vicepresidente, porque es que también es una visión pragmática de la política que no les ha dado resultados, los diálogos, y entonces eso es una cosa compleja, plantearse las cosas así. El resultado del diálogo es un compromiso político de las autoridades de aplicar la ley, de crear juntas, de hacer mecanismos de aplicación de la ley, de prevención de la violencia, de que en los territorios funcione la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Es decir, es todo un andamiaje que tiene que hacer un cambio cultural, pero eso al parecer no gusta mucho y entonces mejor le damos por terminado. Es un tema prioritario de la sociedad ecuatoriana, porque tiene que ver con los proyectos de vida. Hablando de proyectos de vida de las personas, Virginia, yo quiero hacerte 3 preguntas. Tú como médica nos puedes ayudar a resolver estas 3 preguntas. Una es, ¿cuál es el riesgo de morir en el parto de las adolescentes? Otra es, ¿cuál es la tasa de mortalidad de los bebés paridos por adolescentes? Y otra es, ¿cuánto afecta el embarazo adolescente a la deserción escolar de las adolescentes, por supuesto? Bueno, las niñas tienen muchísima más probabilidad de morir en el parto y en el embarazo que una mujer adulta, ¿no? Y las adolescentes también. O sea, yo no te puedo decir la tasa de mortalidad porque no me la sé. O sea, en los anuarios y en las estadísticas hay una tasa en general de mortalidad materna que todavía es alta, que está como en 45 mujeres por cada 1000 nacidos vivos, pero que demuestra que este es un país en el cual las mujeres se siguen muriendo. Mira, respecto a la mortalidad de mujeres específicamente, hace poquito el doctor Hugo Novoa, precisamente en el marco del proyecto que Juan Cubi se lanzó un estudio de mortalidad materna.
Y ese estudio demuestra una cuestión que es súper grave, cómo los indicadores de mortalidad materna se manipulan y se disminuyen en el país, se disminuyeron en el país, por ejemplo, obviando el subregistro. El Ecuador tiene una altísima tasa de subregistro en términos de cómo se registran las muertes maternas, ¿sí? Entonces lo que se registra es menos, ¿sí? No, o sea, las muertes, hay muchas más muertes de las que realmente se ven. Entonces eso parecería que es una estrategia para demostrarle al mundo que el Ecuador tiene unos programas y unas estrategias que sí han logrado bajar la mortalidad materna. Pero la mortalidad ya de adolescentes y de niñas, te puedo decir que en los últimos 4 años una niña menor de 14 años ha muerto producto del embarazo y el parto. El embarazo y el parto en las niñas es muchísimo más riesgoso, porque son niñas que llegan a los embarazos y a los partos con infecciones, la mayoría son pobres, llegan con anemia, con desnutrición, y aunque parezcan algunas que son altas, tienen sus órganos reproductivos inmaduros todavía. Entonces llegan con síndromes que son gravísimos, llegan con tumores placentarios, con infecciones vaginales, en fin. Entonces la probabilidad de morir de esas niñas es muchísimo más alta. Más allá de que parir es mucho más riesgoso que abortar, por ejemplo. O sea, una mujer tiene más probabilidades de morir durante el embarazo y el parto que cuando se somete a un aborto realizado en condiciones adecuadas. O sea, es como 16 veces más riesgoso embarazarse y parir que abortar de una manera adecuada. Entonces, obviamente, en los dos extremos de la vida de las mujeres, mientras más joven y mientras más años tiene la mujer, más riesgos tiene de morir en el parto. Entonces, y en ese marco, pues, es feo decirlo, pero las estadísticas que ahora tenemos no son las más sinceras, porque no han incorporado, por ejemplo, los casos de subregistro. Esas son operaciones que tienen que hacer los que hacen las estadísticas y claro, no toman en cuenta el subregistro, obviamente el número de muertes maternas disminuye, porque no tomaron en cuenta esto, y esto es gravísimo, porque en base a las estadísticas se toman decisiones. Ahora, sí te quiero decir que en este país sí ha habido un esfuerzo para enfrentar la mortalidad materna. Sí han habido programas, la misma cooperación internacional, el Fondo de Población ha hecho muchísimo esfuerzo para enfrentar la mortalidad materna. El tema de la muerte materna sí ha movilizado y sí moviliza al sistema de salud, no es que tampoco se ha hecho nada, sí ha bajado la mortalidad materna, pero no tenemos como estos datos específicos en estas edades, o sea, a ver, los hay, pero ¿Y no tampoco hay sobre los nacidos de adolescentes? Mira, yo no sé los datos, lo que sí te digo es que la evidencia te dice, la evidencia médica te dice que cuando una madre muere, la mortalidad neonatal y la mortalidad infantil aumenta muchísimo, porque los niños se quedan solos, no acceden a la lactancia y no acceden a los cuidados de la madre, o sea, quedan en manos de personas que no los parieron. Entonces no es lo mismo que atienda a la madre a su hijo que atienda a otra persona. Entonces la mortalidad de los neonatos o de los recién nacidos y en el primer año de vida es muchísimo más alta cuando la madre se muere. Y me imagino que la deserción escolar también es alta. Sí. No te puedo decir, no me acuerdo ahorita el porcentaje, eso lo decía en el NIPLA, pero el embarazo adolescente es causa no solo de deserción escolar. Una adolescente embarazada no entra al sistema de educación. Esa es una de las causas de que las adolescentes no estudien. Y también es causa de deserción. Parecería que la primera causa es la más grave. O sea, una muchacha se embaraza y no entra al sistema. Porque de todas maneras, a nivel del sistema educativo se ha hecho mucho trabajo para que las niñas, las muchachas que estando embarazadas, están en el sistema, no sean expulsadas. Eso fue una lucha del movimiento de mujeres de hace rato. Impedir que estas niñas sean vulneradas en su derecho a la educación.
Entonces, pero obviamente son muchachas y son niñas que por cuidar al bebé que dan a luz, pues no vuelven al sistema no vuelven a estudiar, les toca trabajar en trabajos precarios. Mira, hay un caso específico, el caso Norma, que es el caso de una muchacha, de una niña que a los 13 años fue violada por el padre. Norma ha presentado un litigio y una demanda al Ecuador en Ginebra, al Comité de Derechos Humanos. Ecuador está demandado ante Ginebra por Norma, que es una niña que fue violada por el padre a los 13 años, fue al sistema de justicia, no le hicieron caso, ¿sí? Fue al sistema de salud, tampoco le hicieron caso, esa niña pidió una interrupción, no le concedieron, a pesar de que un embarazo producto de violación del padre, con toda la precariedad que tenía Norma, podía haber calificado para un aborto no punible por el inciso primero del artículo 150, no le hicieron caso, la niña parió de su padre, no hubo reparación integral, porque incluso el padre murió. Este caso está en Ginebra, está siendo litigado en Ginebra. Norma tiene ahora 19 años, está criando a su hijo, cuida casas, limpia casas, no estudia y es pobre, es pobrísima. Entonces todos los derechos han sido vulnerados para Norma. Y ese es un caso emblemático que se repite con las niñas. Ese es el círculo vicioso de la pobreza. De la pobreza, porque ella nunca va a poder soñar en entrar a la universidad, en tener un desarrollo personal, viajar, no sé, lo que sueñan las adolescentes, o lo que soñamos las mujeres que no tuvimos ese problema. Norma es el caso emblemático de esas 3.000 niñas o de esas 165.000 niñas que se embarazan cada año, que el Estado no las protege, que en algún momento vi un documental en el cine, en el ciclo de cine X feminista, en un caso de una mujer que tuvo un hijo producto de violación y fue embarazada por el padre, y esta mujer decía que le daba terror el momento en que el hijo le pregunte cuál era el padre, y porque ella le iba a tener que decir que tu padre es mi padre. Eso es lo que están viviendo las niñas acá, ese momento terrible. Rocío, esta pregunta va a ser un poco... capciosa. No, qué capciosa. Un poco indiscreta. ¿Tú sabes quiénes hay en el gobierno actual, altos funcionarios, que estén en contra de los derechos de las mujeres? Bueno, sí, claro, hay Y además, ¿cuánto influyen en el gobierno estas personas? Son gente de influencia, y no te voy a decir nombres porque eso me acarrearía responsabilidades judiciales, pero gente en altos cargos, claro, y en ministerios que están haciendo una incidencia abierta, antiderechos. Una ministra en algún momento del tema de aborto por violación dijo, bueno, si el presidente dispone otra cosa, yo obedeceré, pero mi postura es provida, es antiderechos de las mujeres abiertamente. Es decir, eso es absolutamente claro. Y lo hemos visto, no solamente es en el Ejecutivo, lo estamos viendo también en la Corte Constitucional, que aunque no hayan actores confesionales, pero sí están muy de acuerdo. El propio presidente de la Corte Constitucional, con él hemos mantenido unas diferencias severas desde la constituyente del 98. Él es una persona que está en contra de la autonomía de las mujeres y de la capacidad de decidir. Entonces, en contra de la autonomía de las mujeres, o sea, ya decidir, un claro, absolutamente básico. Pero claro, por ejemplo, esa fue la materia básica de discusión cuando en el 98 estábamos tratando los derechos fundamentales, ¿no? Y claro, sus argumentos eran argumentos que son antiderechos de las mujeres. Para estas personas, lo normal es el orden patriarcal. La mujer debe obediencia al hombre.
su palabra no vale, la violencia es natural porque tienen que estar en la casa, porque ¿por qué están saliendo a trabajar? Es como que si fuera a reducir todo el tema a un tema individual sin mirar que hay una evolución histórica, tecnológica, cultural, en donde las mujeres nos planteamos metas personales y queremos formas de realizarnos que sean distintas. La maternidad debe ser una opción, no una imposición. La maternidad debe ser la posibilidad de complementar con otros ejercicios de carrera profesional, científica, política, etc. Y la violencia política que vivimos las mujeres, que estamos en cargos de decisión o que son de elección popular, es tremenda también. O sea, tú estás viendo de todas las formas que hay una incidencia de las altas jerarquías de las iglesias y de los sectores antiderechos a naturalizar la violencia, a minimizar la discriminación y a decir qué exageradas que son. O sea, ahí hay un cura que anda diciendo en el Twitter barbaridades. Ese hombre dice, no, compara la violencia de las mujeres con un Rolex. Es decir, usted cuide su Rolex más o menos, usted no vaya y se exponga. O sea, él es una persona que... Su cadena gruesa de oro. Claro, es una cosa impresionante, es casi como... él lo dice, es un objeto, las mujeres son un objeto. ¿No es cierto? Las compañeras de Guayaquil han puesto un llamado de atención a la iglesia sobre este tema, porque no puede ser que un cura sea tan desembosado en plantear una objetualización de las mujeres. Pero estamos en ese punto, y estamos en el punto de desacreditar con el violador eres tú, con ese señalamiento y la importancia que ha tenido esa movilización global iniciada en Valparaíso en el medio de las protestas en Chile. ¿No es cierto? Tenemos una necesidad de desacreditar, de los sectores antiderechos, de desacreditar el movimiento feminista como un movimiento libertario que le aporta a la cultura, a la civilización, al desarrollo de los países. Y esto nos lo muestran los países más desarrollados del planeta que existen: Canadá, los países nórdicos, Finlandia, Holanda, Noruega, etcétera, ¿no es cierto? Que la igualdad, en donde la igualdad de género, en donde la vida libre de violencia son valores esenciales de la convivencia societal. Entonces, sí hay que decir con absoluta claridad que van de la mano, lamentablemente, con la vigencia plena del modelo neoliberal, el arrasamiento de los cuerpos y de las vidas de las mujeres, basadas en este conjunto de preceptos morales y éticos, religiosos, fanáticos, ¿no es cierto?, de anulación de las mujeres como personas, como sujetos de derechos, con capacidad de decisión propia. Entonces, sí es un problema grave el que enfrentamos como sociedad ecuatoriana, y yo creo que el rol de los medios de comunicación en este momento es súper importante. Hay que sacar a debatir este tema. ¿Por qué el feminismo es una apuesta de igualdad de la sociedad moderna que tiene un valor progresista tan importante en materia de derechos humanos fundamentales como la libertad de decisión, el ejercicio de la libertad, el ejercicio de la autonomía en todos sus ámbitos? Entonces, creo que sí necesitamos impulsar un debate social, público, político, mediático, para no dejarnos llevar por los apelativos despectivos, por los apodos puestos por los agentes de la ultraderecha que hablan de feminazis y de las distorsiones de los extremismos feministas, etc. No, la lucha de las mujeres tiene unos contenidos humanistas que hoy, digamos, hoy 10 de diciembre, tenemos que conmemorar y celebrar, porque gracias a unas feministas también, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el tema quedó para nosotras de la historia, y lo hemos construido durante 70 años, 71 años de construcción de los derechos humanos. Este no es un tema que se puede borrar por la acción de unas iglesias que quieren volver al medievo. O sea, ya hay un cambio cultural que las sociedades debemos impulsar, y ese cambio cultural requiere debate, acción social, acción política, acción cultural que permita
que en el caso del Ecuador, que tenemos un marco constitucional avanzado, una ley de violencias de segunda generación avanzada y muy importante, muy clara, se llegue pues a cumplir en la realidad, se materialice y se constituya realmente el derecho a una vida libre de violencia, se materialice para las mujeres. Bien, Rocío Rosero, muchísimas gracias. Virginia Gómez de la Torre, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Quid del Asunto, en Ecuador Today. Esperemos que la decisión final del presidente sea rever un poco, por lo menos, lo que al principio planteó a la Asamblea, que fue reducir el presupuesto, para que haya efectivamente presupuesto y poder hacer algo por evitar la violencia contra las mujeres, por evitar el embarazo en adolescentes.